Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Seguimos, estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Hace pocos días abordábamos precisamente a la delegación mexicana que llegaba aquí a Miami con la misión de organizar la presentación del libro de Domingo Ferrer Vivó. El libro se titula A la plenitud del ser por la magia azteca. Previamente, este libro, que ya fue presentado en la Ciudad de México, va a ser presentado en el Instituto Cultural Mexicano de Los Ángeles el 13 de julio. Y luego se darán una vueltita por aquí, por Miami. El 28 de julio será presentado en la librería Books and Books. Vamos a hacer ya conexión con el autor del libro, el señor Domingo Ferrer Vivó. Él se encuentra en la Ciudad de México y es un placer recibirlo aquí en TV Radio Miami. Señor Vivó, ¿cómo está usted? A las órdenes y perfectamente. Gracias, Agustín. Un gusto de saludarlo, un gusto de recibirlo y con toda la expectativa, ¿no?, de poder participar en la presentación de A la plenitud del ser por la magia azteca. Me gustaría preguntarle si pudiéramos sintetizar un poco el contenido de este libro. El contenido de este libro es precisamente una reflexión sobre la naturaleza monoteísta de la cultura azteca, cosa que para nada ha sido, a mi entender, detectada, de la que derivaba una magia y una ética rigurosa, que es verdaderamente la que explica la naturaleza y la cultura de este pueblo, no el conjunto de un panteón celeste que era complejo porque incorporaba su tradición sedentaria, su tradición nómada, la incorporación de todos los pueblos que se iban aglutinando en el imperio. Por esa vía entraríamos en un mare magnum sin solución, por la vía de su fe, que es estricta, que guarda grandes analogías con la fe hebrea, con la fe de los judíos, que usa para Dios el mismo término que los griegos, teotro. Por esa vía sí podemos detectar perfectamente un encadenamiento lógico entre esa fe, esa estética y esa magia, que es de lo que trata el libro. Interesante. Los primeros renglones que pude leer de la presentación de su persona me remonta a que nació en la ciudad de Barcelona, en España, allá en el año 1943. Así es. Fue carpintero. Sí. Pero también tuvo tiempo para participar en las actividades culturales típicas de esas ciudades catalanas. Luego fue maestro de matemáticas y otras materias en distintas escuelas. También se orientó a la parte política, estuvo actuando políticamente ahí en Barcelona. Sí, en unas épocas que eso implicaba emigraciones forzosas, cárceles, batallón disciplinario en África, etc. Y en un periplo que, por cierto, me llevó durante 4 años también a lo que entiendo que es tu tierra, Agustín, en Argentina. Ajá. De donde guardo el mejor de los recuerdos, a pesar de que estuve en la más dura de las etapas, la de Isabelita, la del golpe, la de Videla, la de Viola, pero guardo en mi corazón esa etapa de una manera muy, muy sentida. Vamos a pasar revista, aunque sea un par de minutos, sobre su experiencia en la cárcel, que fue en la cárcel Modelo de Barcelona, y todo no fue motivo por un acto delictivo, sino fue por participar en una huelga del transporte en el año 63. ¿Cómo fue eso? Así es. Bueno, era la edición de un periódico sindical, la organización de una huelga de transporte. En esos momentos todo eso era motivo de cuantiosos años de cárcel, de interrogatorio. Participé en la creación de comisiones obreras del sindicato en la ciudad de Madrid. Estuve 2 años en el Sáhara, en el batallón disciplinario.
junté 4 años en la cárcel. Era un periplo típico, no era nada especial mío, sino bastaba con manifestar un poco, ya no digo su militancia, sino hasta su personalidad para que ocurrieran esa clase de cosas, ¿verdad? Pero tuve el privilegio de que eso me llevó mundo adelante y acabé recalando en México hace 42 años, donde conocí lo que no hubiera conocido en ningún otro lugar del mundo y en ninguna otra circunstancia, ¿no? De tal manera que ahora para mí esta nacionalidad mexicana, así como mi nacionalidad de origen, ese es mi ser, esa es mi cultura, ese soy yo, esta nacionalidad mexicana para mí hoy es un sacramento, de acuerdo a la naturaleza de lo que aquí pude encontrar. ¿Y cómo fue que en el año 1983 usted inicia una investigación sistemática sobre la cosmogonía, cultura y espiritualidad de los aztecas? Bien, es también algo que es muy común, las personas que recalamos aquí, entrar en esa cosmogonía. Pero ahí empezó a manifestarse una mirada inocente, una mirada del que no sabe, o del que incluso lo poco que sabe puede manejarlo como que tampoco lo sabe, para tener una mirada inocente. Y en esa mirada inocente casi automáticamente pasé de lo que es común en todo el mundo, el estudio de esta especie de panteón celeste, donde hay millones de estudiosos sobre el asunto, a esta otra naturaleza monoteísta y a todas las consecuencias que eso conllevaba, y de ahí a una magia que verdaderamente ha sido de gran utilidad tanto para el conjunto de este continente como para la humanidad entera, y que en el caso del curso nos lleva a la posibilidad de una pirámide de 7 peldaños en la que pasemos del bien ser al bienestar, donde el bien ser sea la condición del bienestar en referencia permanente al pueblo azteca sin que sea forzada la referencia. Es natural, es lógica. ¿Por qué son monoteístas? Pues ahí está el nombre de Dios, Teo, como en griego. Ahí está, como en el caso de los hebreos, ese nombre propio. Tiene otra serie de nombres que no son más que las potencias de ese Dios. Y eso da lugar a lo que llamaríamos dioses, que los hebreos llamaban Elohim, que en este caso son ya no potencias de Dios, porque no se trata de Dios, sino manifestaciones. Y de esta fe monoteísta derivaban una ética muy estricta que les llevaba, por ejemplo, a que en el caso de los tribunales un juez que cometiera prevaricato o se alargara en su juicio más de lo que la ley marcaba, que jamás podía rebasar 6 meses, eso implicaba pena de muerte, una ética mercantil estricta, lo cual diferencia también a este pueblo de todos los que podríamos calificar de la etapa hidráulica, que sería el que se asemeja, porque aquí había una clase mercantil muy poderosa, los aztecas, que se regían con una ética también rigurosísima, una educación universal en el siglo XVI, de hecho incluso el XV y el XIV, y todo esto nos lleva a la comprensión de una magia y a su vez a preguntarnos sobre el origen de este pueblo, de dónde sacaron tanto conocimiento, tanta cultura. Su presencia en el Valle de México no era vieja, el imperio alcanzó escasamente el siglo y no llevaban más que un siglo medio previamente en el Valle. ¿De dónde sacaron toda esta cultura? No pudieron haberla elaborado ni en contacto con los pueblos ya sedentarizados del Valle anteriores. Esto nos lleva a remontarnos en el tiempo y en el espacio sus orígenes, que nos hace pasar por el centro de México, donde vemos que ya tuvieron en la isla de Mezcatitlán, en Nayarit, una etapa hidráulica previa, luego no aprendieron aquí, llegaron aprendidos, y remontándonos surgen una sorpresa tras otra. Y una de las sorpresas es que su origen, el origen del Aztlán, que es la referencia mítica, nos lleva directamente a los atlantes, lo cual a su vez nos obliga a interrogarnos sobre ese ciclo de culturas desaparecido, que hoy empezamos a tener todos los elementos de esa desaparición. Sabemos que es el choque del cometa Clovis hace aproximadamente 12.000 años, no estoy inventando nada, está en toda la documentación. Incluso podemos fijar con toda precisión el momento del choque, no se han hecho las conexiones, pero la información ahí está.
en el Pozo de la Brea de Los Ángeles, donde se ve en qué momento ocurrió esa gran catástrofe, que terminó a su vez con los grandes animales, con la propia cultura de los clovis que poblaban el continente en ese momento, y podemos cifrar en 12.900 años exactos. Y de ahí nos llevaría a ver también la objetividad de esa magia, cosa que Freud ya había tenido la oportunidad de estudiar también. No se trata de un sucedáneo, ni de un acto imaginario, ni sugestivo, sino que se trata realmente de un hecho perfectamente objetivo. Y eso nos llevaría a otras reflexiones entre la propia magia y la ciencia, cómo encajan la magia y la ciencia, ¿verdad? Interesante, interesante. Hay un punto en la página 71 de su libro, el punto 9, que habla de que cómo puede Dios ayudarnos sin violar nuestro libre albedrío. Sí, Y, sí. no, y evidentemente esto es una pregunta. Mira, los filósofos no han resuelto esta cuestión. La resolvió alguien que ahí entraría en liza otro aspecto completo, que es Nostradamus precisamente. En una carta a su hijo César, donde anticipaba su propia muerte, sabía que este muchacho no tendría edad de razón en el momento en que él se fuera, quiso decirle quién era su padre y, entre otras muchas cosas, le explicó esto. ¿Cómo hace Dios para podernos ayudar sin violar nuestro libre albedrío? Y le dice exactamente esto, algo muy sencillo. Le dice, la obra de Dios es perfecta en su totalidad, mas no en sus partes, que son tres: los buenos, los malos y entre ellos el hombre con sus propios poderes. En los intersticios que deja esta lucha a tres bandas, Dios saca adelante su obra tal como Él la entiende. Y ahí es absolutamente comprensible. Él deja que actuemos en la totalidad de nuestro libre albedrío, tanto los seres de luz buenos como los malos, como nosotros mismos los seres humanos. Cualquiera que sea la intensidad de nuestra acción a tres partes, a tres bandas, no vamos a ocupar todo el terreno potencial de la acción fáctica. Él se encargó de eso al crear el universo, se aseguró de ese punto. Entonces nos deja actuar en toda libertad y los espacios que nosotros no ocupamos son los que Él ocupa para ir llevándonos a donde nos quiere llevar, que es en beneficio nuestro. Estimo que es una reflexión de parte de Nostradamus que la filosofía no ha hecho, que la teología tampoco ha hecho, y que resuelve esta cuestión entre la predestinación y el libre albedrío, y la responde a mi modo de ver, brillantemente. En algún momento esto de el bueno y el malo se pregunta, ¿y los otros? Es que no hay otros. Pero se dice que sí, que están los buenos, los malos y los otros. No, los otros somos nosotros, los seres humanos. Ajá. Esos somos nosotros. Sí, hay habitantes del universo, que los aztecas llamaban los hermanos mayores, pero esos son seres humanos como nosotros, aunque sean más evolucionados. Tenemos los buenos, que pueden ser llamados ángeles, tenemos los malos, que pueden ser llamados demonios, estamos nosotros y está Dios, no hay más. Y Él deja que actuemos en esa lucha a tres bandas, cada quien con su propia naturaleza, con sus propios poderes, de los que los seres humanos tampoco carecemos, y así es donde Él va llevando adelante su obra, repito, tal como Él la entiende. Interesantísimo, interesantísimo. Este libro, cuando uno se embulle allí, hasta el final, imposible dejarlo. Bueno, esa sería el mejor de los comentarios, pero ese te pertenece y les pertenece a los que lo lean. En alguna parte del libro leí por ahí que usted agradece a Franco. Sí, efectivamente. Él fue el responsable de mis encarcelamientos, de mis años en el desierto del Sáhara, de tantas y de mi emigración.
Eso me permitió conocer culturas que yo jamás habría conocido, la cultura francesa, que la amé íntimamente, la cultura argentina con la que conviví, porque no era un viaje turístico, yo conviví, me dedicaba a los libros, a muchas otras actividades en Buenos Aires, interactué, hice mi vida, una vida argentina perfectamente integrada, y esta en México. Y me llevó a conocer esta magia que nunca habría conocido, incluso esta fe que nunca habría conocido. Yo creo profundamente en Dios. Llegué a México como un perfecto ateo, gracias a Dios. Eso es Y buscarle el lado bueno a esto las se lo cosas. debo agradecer a Franco, perdona, Agustín. Eso es como buscarle el lado bueno a las cosas. No se encuentra solo ese lado bueno. No es una especie de buenismo o angelismo mi comentario. Lo siento profundamente, sí le agradezco. Claro, en esa interacción pude haber resultado mucho peor librado de lo que resulté, pero aún así se lo agradezco. Incluso el haber enfrentado interrogatorios, lo cual te lleva a comprender que, pues bueno, cuando uno está enfrentado a la posibilidad de hacer toda clase de cosas, solo tu conciencia es tu propia protección y la de los demás, ¿no? Y me llevó también a una reflexión, después de muchos años de unos esfuerzos y sacrificios inauditos, de bien a bien yo no había ayudado a nadie y sí había perjudicado a algunos. Y sin embargo, en este mundo que me fue dado a conocer en México, pude y puedo ayudar a muchas personas sin perjudicar a nadie y con un esfuerzo muy inferior y mucho más satisfactorio al de mi vida previa, de la que no reniego en absoluto, porque ella es la que me llevó acá. Me llama la atención el libro, tiene continuamente mención a Dios. Sí, porque es la esencia precisamente de la enseñanza de estos pueblos. Para estos pueblos que llamamos primitivos, pero que en realidad son primigenios, tenían una conciencia clara de algo muy sencillo. Este es un universo de seres y no de cosas. Y las cosas no son más que la mera apariencia de los seres. Este no era una forma de ignorancia, sino una forma de gran sabiduría. Y una vez que hemos entendido eso, entendemos que el ser de los filósofos, es a su vez un ser, es alguien, no es algo. Porque la más grande de las cosas es más pequeña que el más pequeño de los seres. Y una vez que has alcanzado este conocimiento, es la referencia permanente. Decía Einstein que el acto del conocimiento científico, el acto de la creación artística y el acto místico son de la misma naturaleza. La comunión con Dios es lo único que realmente nos permite llegar al acto creativo de toda naturaleza. Entonces, sí es una referencia permanente una vez que lo has conocido. Una vez que realmente llegaste a esa comprensión, a esa conciencia, para mí eso funciona como lo que en Estados Unidos llaman los locos de Dios. Los que están apasionadamente enamorados de Dios y que dialogan y hasta pelean con Él, ¿no? Es un sentimiento profundo que me alcanzó a través de este mundo azteca, en el esfuerzo por penetrar en la comprensión de este mundo azteca. Realmente interesante. Estamos con Domingo Ferrer Vivó, autor de A la plenitud del ser por la magia azteca. Él está en la Ciudad de México. Y muchas gracias por atendernos, Domingo. La última pregunta sería, ¿quién tiene que leer este libro? Ay Dios, ahora sí me pusiste en un brete. No, pues todo el que tenga, ¿cómo te diré? Todo el que tenga ánimo o deseo de tener una mirada inocente sobre el mundo y de descubrir hasta qué punto esa inocencia es creativa, y no solamente creativa, sino instructiva, hasta qué punto el conocimiento procede simplemente de la capacidad de tener una mirada inocente. Esta sería mi respuesta. Bien. Domingo, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente apasionante es introducirnos a través de su palabra en este libro y motiva a empezar a leerlo y también motiva a esperarlo por aquí, por Miami,
para escucharlo en la presentación del libro. Será el próximo 28 de julio en la librería Books and Boots, aquí en Miami, luego de haber pasado por el Instituto Cultural Mexicano, allí en Los Ángeles, el 13 de julio, y estaremos expectantes de recibirlo aquí. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa, Domingo Ferrer Vivó. Gracias, Agustín, y no faltaremos en absoluto a tu cita ni al placer de poder conversar personalmente contigo. Para mí será un honor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Nos deja pensando, ¿no? Nos deja pensando. Un hombre que no le devuelve con cariño a quien lo encarceló. Aquel que fue responsable de haber tenido que emigrar inclusive de España. Interesante. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.